Decodificando. Relaciones transformando conexiones. Bienvenido a Más allá de las fronteras. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y sentido que todas las miradas se posaban silenciosamente sobre ti? No por lo que llevabas puesto, ni por nada que hubieras dicho, sino porque había algo innegable en ti. Esa es tu aura. Y si la tuya es poderosa, no solo ilumina una habitación, la estremece. Pero aquí está la verdad, que la mayoría de la gente no te dirá un aura poderosa, no solo inspira, también incomoda. Y eso no es culpa tuya. De hecho, es tu don. Hoy nos sumergiremos en 8 de las señales más convincentes de que tu energía es tan potente que puede perturbar a los demás, y porque eso es en realidad algo hermoso. Así que quédate conmigo porque esto no es solo sobre autoconocimiento. Se trata de adueñarte de tu presencia, sanar relaciones y adentrarte en la fuerza que has pasado toda una vida construyendo. 1. Lideras la atención sin intentarlo, no porque seas ruidoso ni porque estés presumiendo, sino porque algo en ti se ha instalado en el aterrador territorio del ser. Y uso esa palabra, ser, deliberadamente. La mayoría de la gente, si los observas, no está realmente presente. Están actuando. Llevan la persona que han construido a lo largo de años de rechazo, corrección social y miedo. Pero cuando alguien entra y no está actuando, que simplemente es, crea una ruptura en la atmósfera. La presencia real no se trata de dominancia, se trata de alineación. Es cuando tu cuerpo, tu voz, tus valores, tu dolor, tus victorias, ya no están separados, se han fusionado en algo integrado. Las personas que han hecho este tipo de trabajo interior ya no necesitan probar nada. No persiguen la validación porque han enterrado su ego en lugares donde la mayoría teme ir. Y ese tipo de arraigo, esa quietud, es desorientador para la gente que vive en fragmentos. No es que intentes incomodar a nadie, no entras en las habitaciones con la intención de desafiar sus narrativas, pero tu mera presencia lo hace. Te conviertes en un espejo sin siquiera intentarlo. Reflejas lo que los demás están huyendo. Desencadenas preguntas que han evitado hacer. Y eso te hace a sus ojos peligroso. No porque los hayas dañado, sino porque los has despertado. Y la mayoría de la gente preferiría seguir dormida. 2. Las personas proyectan cosas sobre ti que no te pertenecen. Empiezas a notar que las personas proyectan cosas sobre ti que no te pertenecen. Te llaman arrogante cuando solo eres claro. Te llaman intenso cuando simplemente eres honesto. Te llaman intimidante cuando solo has dejado de hacerte pequeño. Y a menos que estés profundamente anclado en quién eres, empezarás a creerles. Dudarás de tu luz porque otros están entornando los ojos. Te apagarás por costumbre, no por humildad. Eventualmente, dejarás de necesitar ser comprendido. Dejarás de perseguir el acuerdo. Te das cuenta de que tu trabajo no es hacer que los demás se sientan cómodos con tu evolución. Tu trabajo es volverte completo. Y esa plenitud tendrá un costo. Pero el precio de la fragmentación es mucho mayor. Perturbarás a otros. Perderás gente, pero te encontrarás a ti mismo. Y al final, esa es la única relación que define la calidad de tu vida. 3. Te das cuenta de que has superado relaciones. Hay una verdad dolorosa que muchas personas pasan toda su vida tratando de evitar. El proceso de una transformación genuina requiere el sacrificio de la comodidad. Y uno de los sacrificios más incómodos de todos es este. Cuando empiezas a crecer, cuando realmente evolucionas, psicológica, emocional e incluso espiritualmente, superarás relaciones. No porque pienses que eres mejor que nadie, no porque seas arrogante o frío, sino porque tu arquitectura interior está cambiando. Empiezas a valorar la verdad, por encima de la conveniencia, la profundidad por encima del drama, el significado por encima de la familiaridad. Y muchas personas a tu alrededor, especialmente aquellas que construyeron sus vidas sobre los andamios de la evasión, no pueden manejar ese cambio. Tu evolución se siente como una amenaza para su estancamiento. Es posible que ni siquiera sean conscientes de ello, pero reaccionarán a veces con resistencia abierta. Los sentirás alejarse, desestimando tus ideas, burlándose de tu seriedad, minimizando tus esfuerzos. Duele especialmente cuando viene de aquellos a quienes has amado. Pero este es el costo del crecimiento, la claridad.
y la claridad te muestra quién puede caminar a tu lado y quién solo puede tolerarte cuando sigues siendo quien solías ser. Esta claridad no es cruel, aunque pueda parecerlo. Es simplemente el resultado natural de entrar en alineación con lo que es real. 4. Ya no te interesa la charla trivial. Empiezas a tener conversaciones que ya no encajan. Las bromas se sienten vacías. Las distracciones se sienten agotadoras. Ya no te interesan los chismes, los juegos emocionales, en repetir los mismos ciclos en aras de mantener la paz. Y en esa negativa, en esa tranquila, pero radical rebelión contra los viejos patrones, creas fricción. La gente lo nota incluso si no lo entiende. Te acusan de haber cambiado. Y lo has empezado a escuchar a tu conciencia más que a la multitud. Eso siempre te va a costar algo. Pero lo que te da a cambio es algo infinitamente más valioso a ti mismo. 5. Sientes integridad. Por primera vez quizás en años, sientes integridad. Sientes la alineación entre tu mundo interior y tus acciones exteriores. Duermes mejor. Respiras más profundo. Puedes sentirte más solo, a veces sí. Pero ya no estás rodeado de un ruido que asfixia tu alma. Esta soledad tiene profundidad. No está vacía. Es espaciosa. Es sagrada. Y lentamente comienza a atraer a personas que hablan ese mismo lenguaje interior. Así es como comienza la conexión real. Al otro lado del soltar. No construyes una verdadera intimidad al encogerte para encajar en la zona de confort de otra persona. La construyes al presentarte completo sin pedir disculpas, incluso si eso significa estar solo por un tiempo. Y es en ese estar solo que tu aura se vuelve más fuerte, más nítida. Irradias no solo presencia, sino principios, y a las personas que han abandonado los suyos les resultará difícil enfrentarlo. Por eso tu paz los perturba. Les recuerda todo lo que han pospuesto. Así que no eres demasiado. Simplemente eres finalmente suficiente para ti mismo. Y aquellos que no pueden encontrarte allí no son tus enemigos, son tus maestros. Te están mostrando lo que has superado, a lo que ya no puedes volver. Déjalos ir. No con ira, sino con comprensión. Su camino es de ellos. El tuyo ahora es diferente. Y cuanto más honres, eso más claro se volverá el camino. 6. Elige el silencio. Hay algo profundo en el silencio. Y no es el tipo de silencio que proviene de la incomodidad o el miedo a hablar. Es un silencio elegido. Es la negativa a participar en el ruido sin sentido, en la actuación vacía, en hablar solo para llenar un vacío. Cuando alguien ha pasado por lo suficiente, cuando ha luchado con el caos, mirado al abismo de su propio sufrimiento, y salido del otro lado con alguna apariencia de orden, ya no se siente obligado a hablar innecesariamente. Han visto lo que las palabras pueden hacer cuando son descuidadas. Han visto cómo el lenguaje puede destruir la confianza, distorsionar la verdad, enmascarar la realidad. Y así comienzan a tratar el habla con reverencia. Entienden que el lenguaje es sagrado porque construye mundos, pero también los quema. Así que comienzan a hacer más pausas. Escuchan no solo para responder, sino para percibir. Captan el tono, el subtexto, la disonancia, los espacios entre las palabras. Y de ese silencio surge un tipo diferente de autoridad. No es ruidoso, no grita, pero incomoda a la gente, porque no puede ser fácilmente manipulado, predicho o controlado. La gente no siempre sabe qué hacer con ese tipo de presencia. Lo confunden con frialdad, con superioridad. Pero en verdad es la humildad en su forma más alta, sabiendo que las palabras, una vez liberadas, no se pueden retractar, que aterrizan en los corazones de las personas y dan forma a cómo ven el mundo. Y ese tipo de responsabilidad no se toma a la ligera por alguien que ha sufrido. Han visto demasiado como para hablar a la ligera, así que eligen sus palabras de la misma manera que un artesano selecciona sus herramientas, con intención, precisión y cuidado. No alzan la voz para dominar. Dejan que el silencio hable por ellos. Y cuando hablan la gente, escucha porque hay peso detrás. No el peso del ego, sino de la experiencia. No necesitan demostrar que tienen razón. Simplemente buscan ser precisos. Y esa precisión tranquila tiene más poder que todo el ruido de la habitación.
Es inquietante para las personas que equiparan el volumen con la confianza que han sido condicionados a pensar que la dominancia es fortaleza. Pero el verdadero poder rara vez se anuncia, resuena. Crea tensión porque invita a la reflexión, y la mayoría de la gente está aterrorizada de lo que podría escuchar si dejara de hablar. El silencio es un espejo, y aquellos que pueden sostenerlo sin inmutarse, generalmente se han enfrentado a sí mismos de maneras que otros no lo han hecho. Este tipo de silencio es un límite, una línea trazada no con ira, sino con claridad. Dice, no te debo mi energía, no te debo una reacción, no te debo ruido solo para que te sientas cómodo. Y aquellos que están acostumbrados a controlar las conversaciones, a actuar, para obtener aprobación, encontrarán eso profundamente inquietante, porque el silencio quita la máscara. Y una vez que la máscara se ha ido, todo lo que queda es la verdad, y no todos están listos para enfrentarla. 7. Tu claridad confronta la negación de los demás. Hay una extraña paradoja que comienza a desarrollarse cuando empiezas a vivir con intención. A medida que te arraigas más en tus valores, más alineado con tu sentido más profundo de propósito, también comienzas a perturbar a las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque la claridad es confrontadora. Cuando te paras en la claridad, te conviertes en un recordatorio de lo que otros han descuidado en sí mismos. Sostienes un espejo, no con juicio, no con orgullo, sino simplemente al ser. Y la mayoría de la gente no quiere un espejo. Quieren comodidad, afirmación, distracción. Cuando alguien no está viviendo honestamente, cuando su vida se construye sobre la evasión, la negación o la actuación, tu presencia arraigada en la integridad amenaza esa fundación. No porque lo estés intentando, no estás predicando, no los estás señalando, simplemente estás viviendo de manera diferente. Pero lo diferente es peligroso para las personas que se aferran a lo familiar. Incluso si lo familiar los está matando, empiezas a notarlo de maneras sutiles. La forma en que la gente se retira, la forma en que cambian de tema, cuando hablas, la forma en que sonríen, pero sus ojos se endurecen un poco. Es fácil comenzar a internalizar esto. Podrías pensar, ¿dije algo mal? O, ¿por qué se sienten incómodos conmigo ahora? Pero si das un paso atrás, verás lo que realmente está sucediendo. Has dejado de encogerte. Has dejado de disculparte por tus estándares. Ya no estás dispuesto a participar en la falsedad, solo para que los demás se sientan a gusto. Y ese cambio asusta a las personas que han construido identidades enteras en torno a evitar la verdad. Tu crecimiento exige que cuestionen su estancamiento. Esto no es arrogancia, es el costo de volverse auténtico. A veces es solitario, sí, porque la verdadera integridad a menudo te aísla de las personas que nunca te conocieron realmente para empezar. Pero también atrae a otros, almas raras y estables que reconocen el mismo fuego en ti que arde en ellas. Estas son las personas que no se sentirán perturbadas por tu claridad, sino fortalecidas por ella. Y ese tipo de resonancia solo ocurre después de que has tenido el coraje de ser malentendido. 8. Tu negativa a buscar validación es una forma de libertad. La mayoría de la gente no quiere admitir cuánto han transigido solo para pertenecer, pero cuando ven a alguien que se niega a jugar el juego, algo se agita dentro de ellos. Les recuerda los sueños que abandonaron la voz, que silenciaron los límites que permitieron que otros cruzaran, y reaccionan con resentimiento o con reverencia. Pero de cualquier manera, has tenido un impacto no porque lo exigieras, sino porque lo encarnaste. Te has convertido en cierto sentido en una contradicción viviente de su comodidad, un desafío tranquilo a su adormecimiento elegido. Y a veces no lo dirán en voz alta, pero recordarán cómo se sintió estar en tu presencia. No se tratará de encanto o carisma. Se tratará de energía, la energía de alguien que ha pagado el precio por su paz. Y si puedes mantener esa energía a pesar de las reacciones, te conviertes en una fuerza no de control, sino de invitación a algo más profundo, más real, más humano. También hay algo profundamente inquietante en una persona que se niega a buscar validación, porque toda nuestra estructura social, en muchos sentidos, se construye alrededor de la búsqueda de aprobación. Desde la infancia se nos enseña a pedir permiso, a ganar amor, a calificar para la pertenencia.
Y cuando alguien se aleja de ese sistema cuando dice, soy suficiente sin tu aplauso, viola una regla tácita. Sabes quién eres. Y cuando ese conocimiento se asienta en tus huesos, empiezas a tomar decisiones que confunden a la gente porque no se basan en el miedo. No están arraigadas en la supervivencia. Vienen del propósito. Y el propósito no se explica a las personas adictas a la actuación. Empezarás a notar que los demás se vuelven reactivos. Preguntan por qué estás tan distante. ¿Por qué no participas en los mismos juegos emocionales? Pero lo que realmente quieren decir es, ¿por qué mi caos ya no te engancha? Y la respuesta es simple, has sanado, has procesado, has integrado. No estás por encima de ellos, pero ya no estás enredado. Has dejado de sangrar por personas que ni siquiera te darían un vendaje. Y ese límite se siente como una traición para las personas que se beneficiaron de tu autoabandono. Y sin embargo, aquí está la regla, conforma o serás expulsado. Y algunas de las personas más poderosas son las que fueron expulsadas y no murieron por ello. Cuando dejas de necesitar que otros validen tus elecciones, entras en un territorio peligroso. No peligroso porque te vuelvas imprudente, sino porque te vuelves intocable en el sentido psicológico. Las personas no pueden hacerte sentir culpable porque has hecho las paces con la incomodidad. No pueden avergonzarte porque ya has caminado a través de tu propia oscuridad. No pueden adularte para someterte porque ya no estás hambriento de afecto. Y eso te hace diferente. Y la diferencia de nuevo perturba. La libertad no es ruidosa. No se manifiesta en la rebelión o el desafío. Se manifiesta en el desapego. No discutes por tu valía. No luchas por ser visto. Es un triunfo tranquilo. Tu paz se vuelve más ruidosa que sus proyecciones. Tu plenitud se vuelve más interesante que su caos. Dejas de disculparte por estar arraigado. Dejas de explicar tu calma porque ahora lo entiendes. El verdadero poder no convence. No actúa. Simplemente es. Y cuando encarnas eso, el mundo reacciona así, pero tú no tienes que hacerlo. Aprendes a mantener tu centro mientras la tormenta aúlla a tu alrededor. En esa quietud te encuentras a ti mismo, y al encontrarte liberas a los demás. No al arreglarlos, sino al mostrarles que la liberación es posible, que hay vida después de complacer a la gente, que no tienes que vivir adicto a la aprobación, que el amor sin dignidad no es amor, es dependencia. Y finalmente, has elegido depender de algo mucho más estable, la verdad interior, duramente ganada, profundamente arraigada y completamente tuya. Si estas señales resonaron contigo, no es por accidente, es una confirmación. Eres una fuerza, una luz, un disruptor, no en el caos, sino en la verdad. Y sí, tu aura podría sacudir a la gente, pero eso es porque nunca estuviste destinado a encajar. Estuviste destinado a despertar. Ahora quiero escucharte. ¿Cuál de estas señales reconoces en ti mismo? ¿Alguna vez has sentido que tu energía cambió una habitación? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa más de lo que sabes. Si este mensaje agitó algo en tu alma, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más conversaciones profundas, reales y que cambian el alma. Y dime, ¿en qué tema deberíamos profundizar a continuación? Déjalo abajo. Recuerda, tu aura es tu verdad. Nunca te disculpes por ser poderoso. Hasta la próxima, mantente radiante. Descifrando relaciones, transformando conexiones. Bienvenido a Más allá de las fronteras. ¿Alguna vez has entrado en una habitación sentido que la energía cambiaba y simplemente sabías que algo andaba mal, incluso antes de que alguien dijera una palabra? Hiciste una pausa, escuchaste, observaste. Y mientras el mundo se aceleraba, te quedaste quieto, sintiendo, analizando, absorbiendo silenciosamente poderoso. Si esto te suena, no es solo cosa de tu cabeza. Podría ser lo que los psicólogos llaman un introvertido intuitivo. La rara combinación de profunda perspicacia y fuerza tranquila, a menudo reflejada en tipos de personalidad como el INFJ y el INTJ. Pero ¿cómo lo sabes realmente? Hoy vamos a profundizar no solo en etiquetas, sino en la verdad, tu verdad. Aquí hay 8 señales de que puedes ser un introvertido intuitivo
y cómo abrazar este raro don puede transformar tus relaciones, tu paz interior y tu propósito. Verás, algunas personas viven en un mundo de lo que se dice, mientras que otras viven en un mundo de lo que se quiere decir. Si eres de los segundos, si eres alguien que entra en una habitación y puedes saber de inmediato que algo está mal sin que nadie hable, entonces llevas dentro de ti una especie de carga perceptiva que muchos no entienden. No solo escuchas palabras, absorbes el tono, el lenguaje corporal, las microexpresiones, las sutiles vacilaciones. Podrías sentarte en una conversación de grupo y sentir la tensión entre dos personas. Nadie más lo nota. Podrías sentir cuando alguien está ansioso o resentido, antes incluso de que ellos mismos lo hayan entendido por completo. Eso no es imaginación, eso es intuición. Y a menudo es más precisa que la lógica cuando se trata de entender a las personas. Pero aquí está el desafío. Es agotador porque no vives en la superficie. No experimentas a las personas tal como se ven, sino como son debajo de la máscara. Y eso es pesado, es agotador. Empiezas a cargar con emociones que no son tuyas. Empiezas a sentirte responsable por el dolor no dicho de los demás, por su trauma no resuelto, por sus gritos silenciosos. Y aquí es donde las líneas comienzan a difuminarse. Te preguntas, ¿es esto mío o de ellos? Y si no desarrollas un límite lo suficientemente fuerte entre tu mundo interior y la energía emocional de los demás, comienzas a perderte. Los introvertidos intuitivos, especialmente aquellos con la arquitectura INFJ o INTJ, no son solo sensibles. Son detectores de patrones. No necesitan 20 puntos de datos para llegar a una conclusión. Necesitan 1 o 2 como mucho. Y eso es exasperante para quienes los rodean y viven en un mundo de causa y efecto de lógica lineal de pruebas. Preguntan, ¿cómo lo sabes? Y tú dices, no lo sé, simplemente lo sé. Eso es intuición, es inteligencia inconsciente. El cerebro reúne miles de experiencias y observaciones pasadas y entrega una señal que dice, presta atención. No eres paranoico, eres perceptivo. Pero este don puede convertirse en una maldición cuando no sabes cómo manejarlo. Podrías sobreanalizar, dudar de ti mismo o sentirte aislado, porque otros no pueden seguir el mismo hilo. Podrías intentar explicar tu intuición y ser desestimado o malentendido, lo que te hace retirarte aún más en tu propia mente, tu propio santuario de pensamiento. Aquí es donde muchos introvertidos intuitivos caen en la desesperación. Se sienten invisibles porque ven mucho, pero rara vez son vistos a cambio. Pero debes entender que tu perspicacia es una luz en un mundo lleno de sombras. No se supone que reflejes a todos. Se supone que disciernas. Y el discernimiento, por su naturaleza, aísla, pero también empodera. Si puedes aprender a confiar no como un oráculo infalible, sino como una guía fiel, comenzarás a caminar por la vida, con una especie de confianza tranquila que no necesita ser validada para ser real. Hay algo profundamente noble en esto, porque no solo estás percibiendo a las personas, estás percibiendo la verdad sobre ellas. Y eso significa que tienes la responsabilidad no de arreglarlas, no de cargarlas, sino de navegar por la vida con integridad, guiado por esa rara combinación de intuición y sabiduría que ve más allá de lo obvio. Y luego, por supuesto, está tu relación con la profundidad. No haces charlas superficiales, no porque seas arrogante, sino porque tienes hambre de sustancia. Solo puedes beber de aguas poco profundas durante tanto tiempo antes de que tu alma comience a secarse. Y no es que odies a la gente, te preocupas profundamente, pero anhelas conversaciones que importen historias, un significado compartido. Que alguien te mire a los ojos y te vea, no solo reconozca tu presencia con palabras educadas. El mundo superficial no está hecho para personas como tú. Es demasiado rápido, demasiado ruidoso, demasiado preocupado por las apariencias y el ruido. Te sientas en una cena, y todos hablan de lo que está de moda, y todo lo que quieres decir es, ¿en qué crees? ¿A qué le temes? ¿Qué recuerdo aún te quita el sueño por la noche? Pero no lo dices porque has aprendido con el tiempo que no todos quieren ir allí. No todos pueden. Esto crea un dolor silencioso dentro de ti, una soledad difícil de describir, porque no se trata de estar solo. Se trata de estar en la compañía equivocada. Puedes estar rodeado de gente,
y aún así sentirte como un fantasma. Y cuando por fin encuentras a alguien que quiere ir a lo profundo, es como si se rompiera una sequía. Te abres, brillas, conectas, y es hermoso. Pero es raro, y aquí está el riesgo. Cuando estás hambriento de profundidad, podrías conformarte con algo que casi lo es. Podrías invertir demasiado en una relación que se siente cercana, pero que aún se queda corta de la intimidad que tu alma anhela. Tolerarás la superficialidad para evitar la soledad, pero al hacerlo traicionas lo que te hace ser quien eres, tu necesidad de significado. Por eso muchos introvertidos intuitivos se retiran. No es rechazo, es preservación, es autorrespeto, es la sabiduría de saber que el silencio contigo mismo es mejor que el ruido con los demás. Pero debes tener cuidado, porque si te retiras por mucho tiempo, comienzas a encogerte. Comienzas a olvidar que la conexión, una conexión real y profunda, todavía es posible. Que hay otros como tú ahí fuera, y también están esperando, observando, anhelando lo mismo. Así que debes ser valiente de una manera diferente. No ruidoso, sino abierto. Abierto a la idea de que tu profundidad no es una debilidad, que tus estándares no son demasiado altos, que tu anhelo no es una tontería. Es la evidencia de un alma que se niega a adormecerse. Y en un mundo cada vez más diseñado para distraer, adormecer y entretener esa negativa, es revolucionaria. Tu necesidad de soledad no es un defecto. Hay un profundo malentendido en nuestra cultura sobre la soledad. La gente a menudo la asocia con la soledad, con el aislamiento, con algo que necesita ser arreglado. Pero la soledad real, no es la ausencia de conexión, es su base. Y para el introvertido intuitivo, la soledad no es un descanso de la vida, es la fuente de la vida misma. Necesitas ese tiempo a solas, no porque no te gusten los demás, sino porque el ruido del mundo a menudo ahoga la voz tranquila dentro de ti, la que realmente sabe lo que piensas, lo que valoras y lo que necesitas. Y si no tienes cuidado, si no proteges ese espacio con ferocidad, comenzarás a vivir de acuerdo con las expectativas de otra persona, la urgencia de otra persona, la idea de otra persona de quién deberías ser. Esa es la muerte espiritual. Así es como la gente se pierde a sí misma. Verás, la mayoría de la gente funciona perfectamente bien, rodeada de estimulación constante. Prosperan con el pensamiento de grupo, la distracción y la validación social. Pero para ti, cada interacción cuesta energía. Cada conversación es una ecuación emocional que tienes que resolver en tiempo real. No solo hablas, escuchas, sientes, analizas, rastreas cada cambio de tono, cada sutil contradicción, cada momento en que alguien dice algo que no coincide con sus ojos. Y todo ese procesamiento, aunque te sale de forma natural, te agota. Eso no es debilidad, es el costo de la conciencia. Y es precisamente por eso que anhelas el silencio después. No porque estés vacío, sino porque estás lleno, desbordado con todo lo que acabas de absorber. Y la única forma de ordenarlo, de darle sentido, es volver a ese espacio sagrado, donde nadie más puede interferir. La soledad no es un escondite, es un lugar de integración, de síntesis. Es donde reconstruyes los fragmentos de ti mismo que se dispersan por las exigencias de la vida. Tu mente ve más allá de lo obvio. Esta es la paradoja de ser profundamente perceptivo. La gente piensa que eres callado porque no tienes nada que decir, pero la verdad es que eres callado porque tienes demasiado que decir y no te interesa desperdiciar tus palabras. Hablas cuando importa, compartes cuando es real, y eso significa que la mayor parte de tu tiempo la pasas dentro de tu propia mente, afilando tus pensamientos como herramientas, no para discutir, sino para comprender. Pero también hay un peligro aquí, porque si no tienes cuidado, la soledad puede endurecerse hasta convertirse en aislamiento. Cuanto más tiempo te quedes escondido, más empiezas a creer que nadie puede entenderte, que nadie vale la energía, que el retiro es más seguro que el riesgo. Y si bien eso puede ser cierto en algunos momentos, es una trampa a largo plazo porque todavía eres humano, todavía necesitas conexión. Pero debe ser significativa, no conveniente, no comida rápida para el alma. Ahí es donde la siguiente parte de tu naturaleza se vuelve tan importante. La forma en que tu mente funciona de manera diferente. No te conformas con lidiar con lo que tienes justo delante. Siempre estás buscando lo que hay debajo, detrás, más allá. Entras en un problema,
e inmediatamente comienzas a proyectar el futuro. ¿Cuáles son los patrones? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las causas subyacentes? La mayoría de la gente piensa paso a paso. Tú saltas. Ves resultados que ni siquiera han comenzado a considerar. No solo estás reaccionando, estás pronosticando, elaborando estrategias, anticipando. Y esto crea tensión, porque la gente quiere respuestas simples. Quieren arreglar las cosas rápidamente, sentirse mejor, rápido seguir adelante. Pero tú no vives en ese mundo. Vives en el mundo del porqué. Cavas hasta que encuentras los cimientos y luego cavas más profundo. Eso no es negatividad. Eso es rigor. Es disciplina. Es una mente que se niega a conformarse con soluciones superficiales. Pero tiene un costo, porque estar 10 pasos por delante a menudo se siente como estar 10 pasos solo. Ves las cosas antes que los demás. Les adviertes, los guías, incluso les ruegas que presten atención y no lo hacen. Y luego sucede lo mismo que previste y te quedas con la carga de saberlo. Eso es doloroso porque no puedes decir te lo dije, no quieres. Solo querías ayudar. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no escuchará hasta que sienta las consecuencias por sí misma. La soledad de tu complejidad. Y así aprendes a llevar ese conocimiento en silencio. Aprendes a ser el observador, el planificador, el arquitecto silencioso en segundo plano. Y a veces eso te hace sentir invisible porque la gente no se da cuenta cuando no ocurre un desastre. No ven la crisis que preveniste, el error que redirigiste, el caos que contuviste. Solo ven el resultado y asumen que siempre estuvo destinado a ser así. No se dan cuenta de que fuiste la razón por la que todo no se derrumbó. Esa es la parte solitaria de ser intuitivo. No te dan crédito por lo que no salió mal. Pero eso no significa que no fuera valioso. Solo significa que tus dones son sutiles. Operan en el ámbito de la prevención, no del elogio, en la previsión, no de la fanfarria. Y sin embargo, a pesar de todo esto, todavía tienes esperanza. Esperas que algún día alguien vea la forma en que funciona tu mente. No solo por lo precisa que es, sino por cuánto cuidado conlleva. Porque debajo de todo ese análisis hay un profundo deseo de proteger, de preparar, de prevenir el sufrimiento. Piensas profundamente porque sientes profundamente. Y has aprendido a través del dolor que la sabiduría no es ruidosa, no es dramática. Es tranquila, paciente, a menudo invisible. Pero importa. Salva incluso cuando nadie lo sabe. Hay una especie extraña de sufrimiento que viene con ser complejo, especialmente cuando el mundo a tu alrededor exige simplicidad. Cuando eres un introvertido intuitivo, vives en una paradoja. Piensas con precisión, pero sientes con intensidad. Puedes calcular los resultados y aún así llorar ante la belleza. Anhelas la conexión, pero te apartas cuando es superficial. Te importa profundamente, pero tu cara no siempre lo demuestra. La gente te mira y asume que eres frío, distante, tal vez incluso arrogante. Pero por dentro es todo lo contrario. Por dentro hay una tormenta furiosa de pensamiento y empatía que se arremolina de maneras que incluso a ti te cuesta articular. Y así aprendes con el tiempo a sostener ambas verdades en tus manos, la mente analítica y el corazón empático. No puedes elegir uno u otro. Eres ambos. Y es agotador porque la sociedad quiere encajarte en una caja. Quiere decir que eres un pensador, así que no debes ser emocional. O eres sensible, así que debes ser débil. Y nada de eso encaja. Tú no encajas. Y ahí es donde comienza el dolor. No porque algo esté mal en ti, sino porque todo en ti desafía una definición fácil. El costo de la adaptabilidad. Esta contradicción interna. Esto crea una sensación de ser malinterpretado, mal juzgado, incomprendido. La gente ve la superficie y asume que ha visto el todo. No se dan cuenta de que el silencio está lleno de pensamiento. No reconocen que tu tranquilidad no es vacío. Es contención de liberación. Es el resultado de años de observar, aprender, evaluar y elegir no hablar, a menos que tus palabras aterricen con intención. Y sin embargo, incluso en tu contención, lo sientes todo. Caminas por la vida absorbiendo fragmentos de lo no dicho. Las cosas que la gente no dice, las emociones que entierran los miedos, que enmascaran con risas o enojo. Sientes la tensión en un apretón de manos. Notas el dolor detrás de una sonrisa.
Y lo llevas no porque quieras, sino porque no puedes evitarlo. Tu empatía está conectada a tu intuición. No necesitas una explicación para entender a alguien. Lo sientes. Lo conoces a menudo mejor de lo que se conocen a sí mismos. Pero ¿cómo explicas eso? ¿Cómo miras a alguien a los ojos y le dices, sé que estás sufriendo, cuando ni siquiera se lo ha admitido a sí mismo? No puedes. Lo intentas y te llaman dramático intenso. Demasiado. Así que dejas de intentarlo, te retiras. Y una vez más, el mundo lo malinterpreta. Dicen que eres distante, reservado, difícil de alcanzar. Pero la verdad es que simplemente estás cansado. Cansado de ser malinterpretado. Cansado de explicar lo que debería ser evidente. Cansado de dar tanto solo para ser recibido con confusión o rechazo. Y duele más cuando esto sucede en las relaciones cercanas. Cuando las personas que más amas no pueden ver a tu verdadero yo, cuando les ofreces tu perspicacia, tu verdad, tu perspectiva, y la descartan como una molestia no, porque no les importe, sino porque no lo entienden. Estás hablando un idioma diferente. Estás ofreciendo profundidad en un mundo construido para la conveniencia. Y a veces las personas más cercanas a ti son las menos equipadas para encontrarte allí. Aquí es donde se instala la soledad. No el tipo que viene de estar solo, sino el tipo que viene de estar rodeado de personas que solo tocan la superficie de ti. Anhela ser visto. No admirado, no elogiado, sino verdaderamente visto. Ser reconocido no por tus logros o tu utilidad, sino por la totalidad de tu ser. La mente que nunca deja de cuestionar. El corazón que nunca deja de preocuparse. El alma que busca significado en cada encuentro. Y sin embargo, a pesar del dolor de ser malentendido, todavía te presentas. Todavía escuchas. Todavía das, porque esa es tu naturaleza. No puedes apagarla. Amas a través de la observación. Proteges a través del análisis. Expresas afecto entendiendo a alguien hasta la médula. Y ese tipo de amor es raro. No es ostentoso, ruidoso o fácil. Es paciente. Es feroz. Es tranquilo. Pero es real. Y si alguna vez encuentras a alguien que lo recibe, que no se inmuta ante la intensidad que no malinterpreta tu silencio, aférrate a ellos porque son pocos. Pero no pretendamos que esto es fácil. Ser así significa que vives con una especie de dolor. Dolor por las relaciones que nunca alcanzaron su potencial, porque la otra persona no pudo encontrarte en las profundidades. Dolor por las versiones de ti mismo que tuviste que reprimir para que los demás se sintieran cómodos. Dolor por las veces que dudaste de tus propias percepciones porque otros te dijeron que estabas equivocado. Pero en medio de todo ese dolor también hay poder, un poder silencioso e implacable. Porque incluso cuando eres malentendido, lo sabes. Incluso cuando eres descartado, lo ves. Y ese saber, ese ver, es el comienzo de la sabiduría. No solo el tipo de sabiduría que acumula conocimiento, sino el tipo que moldea el carácter. El tipo que te permite moverte por el mundo con gracia, incluso cuando el mundo no lo pone fácil. Te conviertes en la quietud en la tormenta, la presencia tranquila en una habitación llena de caos. Te conviertes en la persona a la que los demás recurren cuando finalmente se dan cuenta de que la profundidad no es un lujo, es una necesidad. Te conviertes en la fuerza tranquila que mantiene a la gente unida. No porque lo exijas, sino porque lo eres. No a través del ruido, no a través del destello, sino a través de la presencia, a través de la integridad, a través de esa rara y sagrada habilidad de ser plenamente tú mismo, incluso cuando nadie entiende lo que eso significa. Hay una tragedia silenciosa que se desarrolla en la vida de aquellos que siempre están observando, siempre comprendiendo, siempre, ajustándose a la temperatura emocional de la habitación. Cuando eres un introvertido intuitivo, esto a menudo se convierte en tu estado predeterminado, inconsciente, el cuidador de la estabilidad, el mediador tácito, el que se siente responsable de los hilos invisibles que conectan a todos los demás. Tu verdadera fuerza radica en la autenticidad. Notas cuando el estado de ánimo de alguien cambia. Sientes la tensión antes de que estalle. Sabes cuándo las palabras se usan como armadura, no como verdad. Y te adaptas. Cambias tu tono, tu energía, tu misma presencia para calmar, para estabilizar, para dar coherencia al caos. Pero al hacer eso, pieza por pieza, comienzas a erosionarte.
Cambias la autenticidad por la armonía. Suavizas tu opinión para no abrumar. Y con el tiempo, comienzas a preguntarte si dejara de adaptarme, si simplemente me presentara exactamente como soy. ¿Quién se quedaría? Esa pregunta atormenta a personas como tú, porque no usas máscaras por el bien de la manipulación. Las usas para sobrevivir, para la paz, para la ilusión de aceptación. Y esa es la espada de doble filo de la inteligencia emocional. Puedes leer la habitación, así que lo haces. Puedes hacer que la gente se sienta cómoda, así que lo haces. Pero eventualmente empiezas a hacerlo tan a menudo y durante tanto tiempo que pierdes de vista cómo se siente tu propia comodidad. Olvidas lo que se siente estar en un espacio que no requiere traducción-actuación o trabajo psicológico. Y aquí es donde el resentimiento puede comenzar a crecer. No ruidoso, no explosivo. Silencioso. Empiezas a darte cuenta de que en tu búsqueda por mantener la conexión, te has permitido permanecer invisible. Lo que lo empeora es que muchas personas ni siquiera se darán cuenta, porque las has entrenado intencionalmente o no, para esperar tu adaptabilidad. Están acostumbrados a que los entiendas. Están acostumbrados a tu trabajo emocional, a tu perspicacia, a tu capacidad para sostener un espacio sin pedir nada a cambio. Y cuando finalmente pones un límite, cuando dejas de ceder, incluso un poco, dirán que has cambiado, que estás siendo difícil, frío, egoísta. Pero la verdad es que solo estás agotado, no de los demás necesariamente, sino del peso implacable de estar emocionalmente disponible, mientras rara vez eres recibido emocionalmente. Sin embargo, aquí es donde comienza el crecimiento en la recuperación del espacio, en la decisión de dejar de transformarte solo para que los demás se sientan cómodos. En el acto de dejar que el silencio sea incómodo, sí protege tu paz. Eso no es crueldad, es madurez. Eso es lo que sucede cuando alguien se da cuenta de que el autorrespeto no es lo opuesto a la compasión. Es el contenedor que hace que la compasión real sea sostenible. Y luego viene el renacimiento, la aparición tranquila de un yo que enterraste hace mucho tiempo. La versión de ti que todavía habla con suavidad, pero ya no suaviza la verdad. La versión que ama profundamente, pero ya no tolera ser malinterpretada sin esfuerzo. La versión que todavía entra en una habitación y lo siente todo, pero ya no lo ve como su trabajo arreglarlo. Eso es poder. No fuerza, no dominación, sino el tipo de poder que irradia de alguien que ya no está dispuesto a traicionarse a sí mismo en nombre de ser querido. El poder de la previsión. Y este viaje no se trata solo de las relaciones con los demás, también se trata de tu relación con el futuro. Porque los introvertidos intuitivos a menudo llevan dentro de sí un profundo anhelo de potencial de posibilidad de lo que podría ser. Tu mente se mueve naturalmente hacia la visión no solo del mundo, sino de las personas. Han construido una identidad en torno a su sufrimiento, sus limitaciones, sus excusas. Y cuando intentas ofrecer perspicacia o perspectiva, la rechazan. No porque esté mal, sino porque amenaza la narrativa con la que se han sentido cómodos. Y eso es devastador para alguien como tú, porque tu esperanza era real. Vives por el viaje de convertirte, de desplegarte. Pero tienes que entender que no eres responsable de la evolución de nadie más. Puedes ser un modelo de verdad. Puedes ofrecer sabiduría, pero nunca debes atar tu valía a si alguien acepta o no la invitación a levantarse. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que tu lealtad más profunda debe ser a la verdad, no a la comodidad. Al potencial, pero no a la fantasía. A la visión, pero con límites. Debes permanecer lo suficientemente abierto para amar, pero lo suficientemente perspicaz para alejarte cuando ese amor no es correspondido con esfuerzo. Esto no es amargura, es claridad. Y la claridad es lo que salva a personas como tú de la bancarrota emocional. Estás construido para ver lo que otros no ven, para sentir lo que otros evitan, para entender lo que otros descartan. Pero no estás construido para cargar a todos. No eres un salvador. Eres un espejo, un guía, una fuerza tranquila. Y cuando finalmente elijas vivir en alineación con tu perspicacia, cuando dejes de diluir tu intensidad para ser más aceptable, comenzarás a atraer a aquellos que están listos. Listos para encontrarte donde estás, listos para caminar a tu lado, no para ser cargados, listos para enfrentarse a sí mismos, porque ven en ti lo que esperan llegar a ser.
Y cuando eso suceda, sabrás que todo valió la pena, la soledad, el silencio, la búsqueda, porque finalmente estarás en presencia de la verdad, que reconoce la verdad. No porque luchaste por ella, sino porque te convertiste en ella. La psicología detrás del amor masculino. ¿Te suena esto? Si al menos algunas de estas señales resonaron, es muy probable que seas un introvertido intuitivo. Y no solo cualquier tipo, sino uno de profunda sabiduría, fuego tranquilo y poder transformador. Pero aquí está la clave. No se trata de encajar en un tipo. Se trata de despertar a tu naturaleza. El mundo necesita gente como tú, observadores, personas, que sienten visionarios, pero solo si ves el valor en quién eres. Primero abramos la conversación. ¿Has vivido la vida como un introvertido intuitivo? ¿Qué punto te llegó más? Descifrando relaciones, transformando conexiones. Bienvenido a Más allá de las fronteras. ¿Alguna vez has sentido que algo no dicho estaba sucediendo bajo la superficie? Como si él te estuviera mostrando que le importabas, pero no de las maneras habituales. Casi como si sus acciones estuvieran codificadas con significado. Bueno, no te lo estás imaginando. Cuando un hombre está verdadera y profundamente interesado en ti, no siempre lo dice directamente. En cambio, juega un sutil juego psicológico no para manipular, sino porque el amor cambia toda su mentalidad. Hoy vamos a levantar el telón y revelar 6 comportamientos psicológicos que los hombres exhiben cuando están locamente enamorados, además de 2 ideas extra que la mayoría de las mujeres nunca notan. Si alguna vez has dudado de lo que realmente siente, esta podría ser la claridad que estabas esperando. Cuando un hombre se siente profundamente atraído por una mujer emocional, psicológica e incluso espiritualmente, su percepción misma de la realidad comienza a cambiar a veces de maneras que desafían la conciencia. Una de las señales más reveladoras, una que incluso él puede no comprender por completo, es la forma en que comienza a reflejar su estado emocional. Esto no es simplemente imitación. No se trata de ser educado o complaciente. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más arraigado en nuestra biología evolutiva y estructura psicológica. Lo que realmente está sucediendo es que su sistema nervioso, su mismo ser, comienza a sintonizarse con la frecuencia emocional de ella. Comienza a internalizar su mundo interior. Esto no es manipulación o control. Es la consecuencia de la inversión, una verdadera inversión psicológica. Cuando un hombre ve a una mujer como profundamente significativa, su alegría se convierte en su recompensa y su dolor se convierte en su dolor. Esto es empatía en su nivel más visceral. No solo sintonía emocional, sino absorción psicológica completa. Puede que no diga mucho al respecto. Puede que ni siquiera entienda por completo por qué tu decepción lo hace sentir incómodo, o por qué tu risa le da un sentido de propósito tranquilo. Pero su subconsciente lo sabe. Sabe que tu estado emocional se ha convertido en un barómetro para su conexión, su relevancia, incluso su competencia como compañero. Y la competencia lo es todo para un hombre al que le importas, porque el amor para él no es un sentimiento, es una responsabilidad. Esta alineación es también donde surge el conflicto. Cuando un hombre se vincula emocionalmente y ve a la mujer que le importa sufrir, a menudo reacciona no con suavidad, sino con frustración o retraimiento. Y esto confunde a las mujeres. Pero lo que realmente está sucediendo es que está abrumado no porque no le importe, sino porque le importa demasiado y no sabe qué hacer con ello. Los hombres a menudo no están socializados para regular esta profundidad de fusión emocional. Entonces, en lugar de decir, veo que estás molesta y quiero entenderlo, no dice nada o peor reacciona a la defensiva. Eso no es una falta de amor. Es la presencia del mismo, complicada por el miedo. Miedo a la insuficiencia, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente para la persona que más le atrae. La paradoja es que este reflejo emocional es lo que permite la intimidad. Sin embargo, es lo que él se siente menos preparado para navegar. Si lo ves iluminarse cuando estás alegre, suavizarse cuando eres vulnerable, o cambiar con incomodidad cuando estás triste, incluso sutilmente estás presenciando algo sagrado, la fusión de dos psiques, no como una rendición de la independencia, sino como una manifestación de interdependencia emocional. Esto no es debilidad. Esta es la conexión humana
en su forma más alta y peligrosa, porque requiere que él se abra a ser cambiado por ti, y eso no es poca cosa. 2. El instinto de proteger. Luego está el instinto de proteger, y esto se malinterpreta constantemente en las relaciones modernas. La protección hoy no se parece a la de hace cientos de años. No hay batallas físicas que librar, ni lobos en la puerta. Pero la psique masculina no ha evolucionado fuera de ese instinto protector. Simplemente lo ha reutilizado. Si un hombre se toma en serio si te ama más allá de las palabras, lo verás comenzar a actuar como una especie de guardián. No de una manera posesiva, sino de maneras sutiles, casi invisibles, que dicen: estás a salvo conmigo. Está en las pequeñas cosas. Está en asegurarse de que el cinturón de seguridad haga clic antes de arrancar. Está en caminar más cerca de la calle. Está en notar cuando tienes frío y darte su chaqueta sin pensarlo 2 veces. Estos no son gestos sin sentido. Son señales psicológicas, evidencia de una profunda preocupación y la priorización de tu bienestar. Verás, a los hombres no se les enseña a expresar devoción emocional con palabras. Se les enseña a expresarla a través del servicio, a través de la acción. Y la protección, ya sea física, emocional o práctica, es una forma profunda de servicio. Él dice: tu comodidad me importa más que la mía, y sacrificaré pequeños pedazos de mi propia tranquilidad para asegurarme de que estés bien. Ahora, lo que a menudo pasa desapercibido es que este comportamiento protector no solo surge en momentos de peligro o angustia obvios. Se manifiesta incluso cuando no necesitas ayuda. De hecho, un hombre puede sentirse más obligado a protegerte cuando eres fuerte, precisamente porque ve que tu fuerza merece ser salvaguardada. Esa es una sutileza que a menudo se pasa por alto. La protección no es una respuesta a la debilidad, es una respuesta reverente al valor. Y cuando un hombre la ofrece instintivamente, sin fanfarria, sin esperar a que se le agradezca, es porque te ve no solo como una mujer a la que amar, sino como una persona a la que honrar. En el fondo, un hombre enamorado se angustia por una cosa: tu seguridad en el mundo emocional y físicamente. Y esa angustia no es un signo de codependencia, es un signo de compromiso. Su mundo se calibra para asegurarse de que el tuyo sea solo un poco más fácil, un poco más seguro, un poco más apoyado. Eso no es dominación. Es devoción expresada a través de la acción. Así que si te está observando de cerca, si sutilmente está cambiando sus reacciones para que coincidan con las tuyas, si está anteponiendo tu comodidad a la suya, incluso de maneras pequeñas e inadvertidas, entonces no solo está interesado en ti, está apegado, invertido. Y eso significa algo increíblemente raro en la economía emocional de hoy. Significa que no solo está presente en tu vida, se está posicionando como una parte permanente de ella. 3. La voluntad de ser vulnerable. Hay un momento tranquilo, sutil, a menudo descartado, en el que un hombre baja sus defensas, no porque quiera, sino porque algo dentro de él lo necesita. Ocurre cuando se siente psicológicamente seguro. Cuando comienza a sentir que puede ser visto no solo por su fuerza, sino por su fragilidad. Y nunca lo anunciará. No te mirará a los ojos y dirá: ahora me estoy abriendo. No lo disfrazará. Lo enmascarará con sarcasmo. Lo susurrará entre las líneas de una historia que cuenta medio en broma. Compartirá una verdad y luego se desviará de inmediato porque la vulnerabilidad real, no le resulta fácil. Esto no se debe a la incapacidad emocional. Se debe al condicionamiento. A los hombres se les enseña explícita e implícitamente que revelar demasiado es arriesgarlo todo. El estatus, la estabilidad, el respeto. Que el mundo recompensa la compostura, no la confesión. Pero cuando un hombre comienza a abrir la puerta, aunque sea un poco a su mundo interior, significa que te ve como alguien diferente del mundo, alguien fuera de la jerarquía, alguien seguro. Ese tipo de confianza no se logra a la ligera. Es en estos momentos, a menudo, a altas horas de la noche, o cuando el mundo se ha calmado, que podría contarte algo pequeño, algo de su infancia, algo que lo hizo sentir impotente o avergonzado. Puede que lo descarte rápidamente, que intente reírse de ello. Eso no es porque no importara, es porque todavía importa.
Y cuando comparte eso contigo, lo que realmente está haciendo es entregarte un pedazo de sí mismo que ha mantenido oculto incluso de su propio reflejo. Es una prueba en cierto sentido, pero no del tipo destinado a manipular. Es la prueba de, si te muestro las piezas rotas, ¿aún me respetarás? Y ese es el miedo existencial de un hombre que realmente ama a una mujer, que la opinión que ella tiene de él se degradará en el momento en que salga de detrás de la armadura. No teme ser juzgado por sus debilidades por el mundo, teme ser juzgado por ella. La única persona cuya opinión sobre él se ha convertido en el determinante más significativo de cómo se ve a sí mismo. Porque aquí está la verdad. Cuando un hombre ama ese amor, cambia su jerarquía interna. La mujer se vuelve central en su marco emocional. Comienza a verse a sí mismo a través de sus ojos. Y así exponer una vulnerabilidad no es solo una divulgación. Se trata de la identidad. Todavía me admirará. Todavía se sentirá segura conmigo si ve la parte de mí que está insegura, que está herida, que tiene miedo. Así que cuando revela algo crudo, por insignificante que te parezca, es un acto de valentía y no es una debilidad. Es paradójicamente una demostración de profunda fortaleza, porque significa que está dispuesto a arriesgarse a ser juzgado por la posibilidad de una verdadera intimidad. Ese es un hombre que intenta construir algo real. No performativo, no superficial, sino un vínculo psicológico lo suficientemente profundo como para resistir tanto el amor como el miedo. Y eso requiere un guerrero emocional. 4. El impulso de mejorarse a sí mismo. Igualmente revelador es la forma en que un hombre comenzará a esforzarse, no con grandes gestos, sino con esfuerzos constantes, a menudo inadvertidos, cuando está realmente cautivado por alguien. Existe un mito de que una vez que termina la persecución, un hombre dejará de intentarlo. Pero eso solo se aplica cuando la persecución era el objetivo. Cuando la persona es el objetivo, la persecución nunca termina. Simplemente evoluciona. Un hombre enamorado se despertará con una pregunta resonando en su interior. ¿Cómo me mantengo digno de ella? Esto no es sobre desesperación. Se trata de responsabilidad. Él ve tu valor y eso despierta en él un deseo de superarse a sí mismo. No para impresionarte con encanto o riqueza, sino para asegurarse de que es un hombre digno de estar a tu lado. Lo notarás en la forma en que comienza a mejorar sus hábitos, en la forma en que escucha con más atención, en la forma en que se interesa por las cosas que te importan, no porque finja que le gustan, sino porque te importan a ti. Y ese es el punto. Lo que ves en estos momentos no es actuación, sino transformación. El hombre comienza a refinarse. Tal vez empiece a manejar mejor su tiempo. Tal vez comience a planificar el futuro con más intencionalidad. Podrías sorprenderlo releyendo un mensaje de texto antes de enviarlo preguntándose si sus palabras llegarán con el equilibrio adecuado de claridad y cuidado. Eso no es un juego. Es inversión psicológica. Es la mente de un hombre que cambia del ego al significado porque el amor no es pasivo. Es un estado de esfuerzo continuo. Y cuando un hombre ve a una mujer como central en su futuro, no se vuelve complaciente, se vuelve responsable, se mantiene a sí mismo en un estándar más alto. No porque ella lo exija, sino porque su propia conciencia ahora susurra, sé mejor, ella se merece algo mejor. Y tú también. El mundo no enseña a los hombres a expresar esta transformación, así que a veces sale torpemente. Podría tropezar con sus intenciones. Podría hacer algo considerado y luego fingir que no importaba en caso de que sea rechazado. Pero debajo está el mismo impulso poderoso de ganarse su lugar en tu vida todos los días. Eso es lo que el amor le hace a un hombre. No lo ablanda de una manera que lo debilite. Lo afila, lo refina, lo obligan a enfrentar su inmadurez, su egoísmo, sus miedos. Y si está realmente comprometido, verá cada día contigo como un regalo y un desafío para levantarse, para esforzarse, para evolucionar. No porque tenga que hacerlo, sino porque algo dentro de él lo necesita. Porque las apuestas ya no son solo su propia satisfacción. Las apuestas eres tú. Y para un hombre que es verdaderamente devoto, eso lo es todo. 5. La capacidad de escuchar lo que no se dice. Hay algo profundamente inquietante y al mismo tiempo profundamente tranquilizador
en un hombre que comienza a escuchar lo que no dices, no las palabras obvias, no las oraciones que unes para explicar cómo te sientes, sino los vacíos emocionales entre ellas. Comienza a notar la ligera vacilación en tu voz, la forma en que haces una pausa antes de decir que estás bien. El sutil cambio de energía cuando algo está mal. Y puede que no siempre lo interprete perfectamente. De hecho, a menudo no lo hará. Pero ese no es el punto. El punto es que está escuchando. Escuchando no solo con sus oídos, sino con todo su marco psicológico. Esto no se trata de leer la mente. Se trata de sintonización. Cuando un hombre está verdaderamente invertido en una mujer, se vuelve hiperconsciente de sus patrones emocionales. ¿Por qué? Porque ahora su estado interno afecta su equilibrio. No se trata de ser demasiado sensible u obsesivo. Es una recalibración de prioridades. La mujer a la que está apegado se convierte en un punto de referencia emocional primario. Su bienestar, su satisfacción, sus niveles de estrés, todo importa. Y no solo por afecto. Importa porque su ritmo emocional comienza a estructurar su propio mundo interno. Cuando estás mal, él no puede estabilizarse. Aunque no entienda del todo lo que te pasa, siente la tensión. Y si lo piensas, ese es un nivel notable de inversión psicológica, porque ya no solo está respondiendo a tus acciones. Está tratando de interpretar lo no dicho. El suspiro que dejas escapar cuando crees que no está escuchando. La mirada que se prolonga demasiado cuando estás herida. La forma en que te quedas callada cuando estás abrumada. Él capta estas cosas no porque sea naturalmente intuitivo. La mayoría de los hombres no están entrenados para ser emocionalmente fluidos, sino porque está emocionalmente anclado a ti. Y lo que lo ancla también define su sentido de paz. Aquí es donde a veces surge el conflicto. Una mujer podría decir, solo necesito espacio, o no estoy lista para hablar. Y si un hombre es inseguro, puede malinterpretar eso como un rechazo. Pero la verdad es que incluso en esos momentos sigue escuchando. Está tratando de reconstruir un mapa de tu topografía emocional, tratando de evitar las minas terrestres y caminar con suavidad. Eso no es control. Eso es cuidado que se manifiesta como vigilancia. Es un hombre que dice en efecto, no necesitas explicarlo todo, te encontraré donde estés. Y no siempre es consciente. No lo está calculando. Pero si miras de cerca, lo verás en cómo recuerda las cosas que solo mencionaste una vez. La forma en que se adapta, no por conveniencia, sino por alineación emocional. Porque el amor real, reconfigura la atención de un hombre. Desvía su enfoque de la autoconservación a la experiencia compartida. Y lo que escucha en tu silencio puede hablar más fuerte que cualquier cosa que puedas decir. 6. El deseo de construir un futuro juntos. Pero ¿qué sucede cuando esa conexión emocional se vuelve incierta? Cuando la intensidad aumenta y el apego comienza a sentirse vulnerable, es cuando algo más comienza a surgir. Algo a menudo malinterpretado, pero profundamente revelador. Él pone a prueba los límites. Y no de manera maliciosa, no de manera manipuladora, se retira un poco. Tal vez se queda en silencio por un tiempo. Tal vez se vuelve un poco menos disponible. Y te preguntas, ¿está perdiendo el interés? ¿Está jugando? Y si bien a veces ese es el caso, si este hombre ha mostrado una inversión emocional constante, lo que sucede a menudo es mucho más complejo. Está revisando algo no sobre ti, sino sobre el espacio entre ustedes. Está haciendo una pregunta que no sabe cómo decir en voz alta. ¿Puede esta conexión resistir mi ausencia? Ella se acercará si me alejo. Es una prueba de reciprocidad de seguridad emocional, de si este vínculo que siente tan profundamente es compartido, o si está solo con sus sentimientos. Y esta prueba, de nuevo, no siempre es consciente. A menudo está impulsada por el miedo. Miedo a la exposición emocional. Miedo a ser demasiado. Miedo a una profundidad no correspondida. Un hombre que está profundamente apegado comienza a reconocer el poder que esta conexión tiene sobre él. Y eso es aterrador porque la mayoría de los hombres no están preparados para sentirse emocionalmente dependientes. Esa dependencia desafía todo lo que se les ha enseñado sobre la masculinidad, la fuerza y el control. Así que se retira, no porque quiera irse, sino porque está tratando de restablecer el equilibrio, tratando de ver si el terreno emocional sobre el que camina es lo suficientemente estable como para soportar todo su peso.
Aquí es donde muchas relaciones se profundizan o colapsan. Si la mujer reacciona con ansiedad o presión, puede confirmar sus miedos, pero si responde con firmeza, con paciencia y curiosidad, le enseña algo poderoso. Que la conexión no desaparece cuando la presencia lo hace. Que ella no va a castigar su vacilación o interpretarla como una traición. Y ese tipo de respuesta madura con los pies en la tierra generosa puede atraerlo más que cualquier forma de persecución. Puede que ni siquiera se dé cuenta de lo que estaba probando hasta más tarde, pero si miras el patrón, revela la verdad. Los hombres no se retiran de lo que no les importa. Se retiran de lo que importa demasiado, de lo que amenaza con desentrañar la cuidadosa armadura emocional que han pasado décadas construyendo. Y si regresan más presentes, más firmes, más seguros, es porque han vislumbrado algo raro, una profundidad emocional, que no exige, no persigue, sino que da la bienvenida. Eso es lo que hace que el amor sea sostenible. No solo la química, no solo la pasión, sino la capacidad de sostener el espacio para el silencio, para la incertidumbre, para la vulnerabilidad. Y cuando un hombre comienza a escuchar no solo tus palabras, sino tus pausas, tu distancia, tu incomodidad, y cuando comienza a probar el terreno emocional, no para escapar, sino para asegurarse de que es real, es cuando sabes que algo extraordinario está sucediendo. Ya no solo se está enamorando, se está arriesgando por ello. Y ese es el comienzo de la transformación. Bonus 1. La arquitectura del futuro. Hay algo tranquilamente radical en el comportamiento de un hombre cuando comienza a vislumbrar un futuro. Y no solo cualquier futuro, sino uno que te incluye a ti en su núcleo. No estalla como fuegos artificiales, ni hace declaraciones en monólogos poéticos. Surge en momentos pequeños, casi mundanos. Conversaciones sobre el próximo mes, el próximo año, decisiones sobre dónde vivir, planes financieros, ideas sobre el crecimiento, la estabilidad, la familia. Y estos no son pensamientos hipotéticos, son marcadores de compromiso lógico. Porque cuando un hombre habla en serio, cuando está verdaderamente invertido en una mujer emocional espiritual, existencialmente, comienza a estructurar su futuro en torno a su presencia. No es una fantasía romántica, es arquitectura, es infraestructura, es el proceso sistemático, a menudo inconsciente, de construir una vida que pueda sostener algo duradero. Un hombre que está emocionalmente comprometido no solo quiere sentir amor, quiere construir algo con él, porque para él el amor no es suficiente, si no se manifiesta en el tiempo y el espacio, en la planificación y la protección. El amor en su forma masculina, madura, exige estructura, y eso es lo que empiezas a ver. Las conversaciones que antes flotaban en la abstracción comienzan a arraigarse en el suelo de la toma de decisiones reales. Podría preguntar dónde quieres estar dentro de 5 años. No porque te esté entrevistando para ver si eres compatible, sino porque está visualizando una trayectoria. Una que ya no se trata solo de lo que él quiere. Una que hace espacio para tus sueños, tus valores, tus innegociables. Esto no es complacencia o complacer a la gente. Es transformación de la identidad. Es una reorientación del yo para incluir a otro de manera voluntaria y deliberada. Y lo que es tan paradójico es que este tipo de compromiso no siempre se ve emocionante desde afuera. No está lleno de pasión dramática o decisiones impulsivas. A menudo es sutil, estable, incluso predecible. Y sin embargo, dentro de esa previsibilidad, se encuentra uno de los movimientos psicológicos más radicales que un hombre puede hacer cambiar la gratificación a corto plazo por el significado a largo plazo. Esa es la esencia del sacrificio. Y los hombres no hacen sacrificios por lo que no reverencian. Así que si comienza a hablar en nosotros, en lugar de yo, si ajusta su horario para que coincida con el tuyo, si piensa en cómo sus decisiones te afectarán, incluso cuando no estás cerca, no solo estás presenciando afecto, estás presenciando una integración existencial. Eso no es amor en un sentido casual. Eso es amor en el sentido de un pacto. Es un hombre que te mira y dice, no eres un accesorio en mi vida, eres parte del plano. Y aquí es donde se profundiza aún más, porque no es suficiente para él construir un futuro contigo. En cierto punto surge algo más, el deseo de ser entendido por ti.
No solo gustado, no solo admirado, sino visto, verdaderamente visto en toda su complejidad. Bonus 2. El anhelo de comprensión. Esa es la prueba final de la intimidad emocional. Puede ella entender no solo quién soy ahora, sino quién quiero llegar a ser, y sostendrá esa imagen de mí cuando yo mismo la olvide. Cuando un hombre comienza a abrir la bóveda de su mundo interno, no solo sus recuerdos, sino sus aspiraciones, sus inseguridades, su hambre espiritual, está extendiendo una invitación que pocas mujeres reconocen por lo que realmente es. Una iniciación en su santuario más privado. Es donde guarda su ambición, su sentido de fracaso, las voces no resueltas de su pasado. Y cuando te deja entrar en ese espacio, aunque sea un poco, es porque quiere que te conviertas en parte de su brújula interna. Quiere que tu presencia lo guíe, no solo que lo consuele. Esto no es lo mismo que la dependencia. Es asociación psicológica. Él está diciendo en esencia, ayúdame a recordar quién soy. Ayúdame a convertirme en quien necesito ser. Ese es un tipo de amor sagrado. Un amor que no se trata de ser entretenido o validado, sino de elevación mutua. Y la tragedia es que muchos hombres nunca llegan a este punto. No porque no quieran, sino porque no se sienten seguros. La seguridad es la puerta de entrada a todo esto. Un hombre solo revelará la profundidad de su alma si siente que no se usará en su contra más tarde, que no se convertirá en munición en una discusión, que sus miedos no lo harán parecer pequeño a tus ojos. Si siente ridículo o desprecio, la puerta se cierra de golpe. No porque sea débil, sino porque está protegiendo lo poco de su núcleo emocional que se le ha permitido salir a la superficie en primer lugar. Pero si respondes con curiosidad, con paciencia, con tu propia valentía tranquila, para encontrarlo en ese lugar vulnerable, algo extraordinario sucede. No solo confía en ti, depende de ti no de una manera necesitada, sino de una manera profundamente humana. Te ve no solo como alguien a quien ama, sino como alguien que le refleja el hombre en el que se está convirtiendo. Es por eso que este tipo de relación es tan rara. No se trata de compatibilidad de intereses o pasatiempos compartidos. Se trata de profundidad psicológica, de visión mutua, de que cada persona se convierta en un espejo y un mapa para la otra. Y cuando un hombre llega a este lugar, cuando te incluye en sus planes, cuando comparte sus anhelos y miedos más profundos, cuando comienza a moverse por el mundo, con tu presencia tejida en el tejido de sus decisiones, es porque ya no se está enamorando. Está construyendo una vida no en torno al placer o la actuación, sino en torno a la asociación. Y eso al final es lo que hace que todo lo demás valga la pena. Ahora que conoces estas señales psicológicas ocultas, puedes dejar de dudar y empezar a ver con claridad. Cuando un hombre realmente se preocupa, no siempre es con grandes declaraciones, sino en la sutil reconfiguración de su comportamiento, su enfoque y su paisaje emocional. Y aquí está la verdad. Vales este tipo de amor intencional. No tienes que perseguirlo, rogar por él, o conformarte con la confusión. Cuando es real, te sentirás vista, valorada y emocionalmente segura. Me gustaría saber de ti. ¿Has notado alguno de estos comportamientos en tu propia vida? ¿Cuál te resonó más? Deja tu historia en los comentarios. Convirtamos este canal en un espacio de crecimiento, reflexión y empoderamiento. No olvides darle me gusta a este video, compártelo con una amiga que pueda necesitar escucharlo, y suscríbete para obtener más conocimientos poderosos sobre relaciones y verdades motivadoras. Y una cosa más, ¿qué tema deberíamos explorar a continuación? Deja tus sugerencias abajo. Crecemos juntos una conversación a la vez.